Cuando Israel apostató, Moisés estaba con el Señor en el monte Sinaí. El pueblo amenazó de muerte a su hermano Aarón, así que Aarón cedió ante ellos e hizo un ídolo. El pueblo entonces declaró: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto», rechazando así explícitamente al Señor como su Dios y rompiendo su pacto con él. Ahora es significativo notar que el Señor le declaró a Moisés antes de descender al campamento desde el monte Sinaí que los israelitas se habían apartado de él y estaban adorando un ídolo. Por lo tanto, Israel era ahora el pueblo de Moisés y fue Moisés quien lo libró de Egipto. El Señor dijo: «Baja, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Anteriormente el Señor, al igual que Moisés y Jetro, había recalcado que fue Él quien lo sacó a Israel de Egipto. Dios ahora no se identifica con Israel porque los israelitas no lo reconocieron como su Señor. ¡Qué situación tan trágica, lamentable! Y después el Señor ofrece a Moisés convertirlo en una gran nación. Y fue una poderosa tentación para Moisés aceptar la oferta y llegar a ser grande. Pero Él demuestra la nobleza de su carácter al ni siquiera considerarla. Su interés desinteresado en la prosperidad del pueblo se mantuvo firme. Ninguna ambición personal pudo alterarlo. Y Moisés intercede por Israel y apela al Señor, señalando que fue Dios que lo liberó a Israel. «Este pueblo es tu pueblo que sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte». Y gracias a la intervención de Moisés, el Señor se arrepintió y no envió sobre su pueblo el desastre con el que había amenazado. ¡Qué poder hay en la oración! Mejor dicho, la oración es el medio, el poder está en Dios. La oración intercesora. Y después que Moisés regresó al campamento y vio la rebelión, rompió en pedazos las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos que Dios le había dado. Un acto que fue la señal externa de lo que los israelitas habían hecho al rechazar al Señor como su líder. Entonces Moisés destruyó el becerro de oro. Incluso en presencia de Moisés, la gente se descontrolaba, por lo que tuvo que intervenir. Y aquellos que persistían obstinadamente en la rebelión debían ser purgados, por lo que Dios, a través de Moisés, ordenó que fuesen asesinados. Ahora, Dios es el autor de la vida. Él sabe cuando la persona llega hasta el límite. Y esta eliminación era necesaria. De lo contrario, el pueblo de Dios habría caído en una ruina irreversible. Y al día siguiente, Moisés volvió a subir al monte Sinaí e intercedió por Israel, pidiendo a su misericordioso Dios que perdonara a su pueblo por su maldad. Sigamos con la historia en un minuto más. Leo en Éxodo 32 lo siguiente. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: «Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró a un ídolo, el becerro de oro. ¿Cómo pudieron hacer eso después de tantas señales poderosas y experiencias y milagros? Podría haber muchas respuestas para este interrogante y tal vez algo acertado en todas ellas. ¿Acaso el pueblo no entendía quién era Dios en realidad? ¿O fueron sus poderosas experiencias con él eclipsadas por sus deseos carnales y pecaminosos? No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado. ¿Estaba su entendimiento nublado, estropeado por sus preocupaciones cotidianas y su antigua manera pecaminosa de pensar? ¿Eran simplemente desagradecidos para con las misericordias y las acciones divinas en su favor? ¿Olvidaron tan rápidamente los poderosos actos de Dios? ¿O podría adjudicarse todo al fallido liderazgo de Aarón? Con Aarón también el Señor se enojó en gran manera para destruirlo. Bueno, cualesquiera hayan sido las razones de tan terrible apostasía, ¿qué lecciones podemos extraer de ellas? No solo acerca de la pecaminosidad humana, sino del amor misericordioso de Dios para con los seres humanos a pesar de su pecaminosidad. Amados, Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo para los israelitas.
Su líder visible estaba ausente. Se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. Querían tener un Dios visible que los guiara, como los dioses que habían visto toda su vida en Egipto, ese Egipto idólatra. ¿Cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Vamos a Éxodo 32, nos dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amados, ¿cómo es esto posible? Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, se debilitó ante la mayoría. Y yo pregunto, ¿será que tenemos líderes hoy así también? El pueblo exigió lo impensable: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y él consintió. Y la gente dio voluntariamente oro para hacer el ídolo. Y Aarón no solo no los detuvo, sino que los animó a donar y luego participó en la fabricación de este falso Dios. Y después el pueblo declaró: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Qué golpe en la cara a Dios, ¿verdad? Cuán pecadores malvados y estrechos de miras. Aunque acababan de fabricar este ídolo, declararon que Él los había librado. ¿No es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestro pensamiento y nuestras acciones? La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y moralidad se degradan en el proceso. Este comentario es apropiado y dice así: para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos. Y el tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Terrible, amados, terrible. Pero bueno, el becerro de oro se parecía al dios toro egipcio Apis o al dios vaca Hathor. Y se trataba de una flagrante transgresión del primero y segundo mandamientos. Y esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente, que en lugar de adorar al Creador, los israelitas adoraron su propia creación, que no podía ver, oír, oler, hablar, cuidar, ni amar, ni guiar. El orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que habían sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios ni siquiera a su propia imagen, lo que ya habría sido considerablemente malo, sino que a imagen de un animal. ¿Era este el Dios al que querían servir? Habían pecado así gravemente contra el Señor. ¿Y de qué manera refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 1? Mira cómo él comenta esto. Y hablando de nuestros días y en los días del primer siglo también. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La idolatría rechaza la verdad teológica de que Dios es Dios y el hombre es hombre, borra la brecha entre la deidad y el ser humano, y destruye la conexión entre ambos. Se hace de manera descarada y abierta u oculta en el corazón. La idolatría destruye rápidamente nuestra relación con el Señor y nos conduce a una espiral moral descendente. No es de extrañar que se pusieron a festejar después de ofrecer sacrificios al ídolo, lo que White describió como una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Hermanos, los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven. Sustituyen al Creador por cosas que tarde o temprano conducen a la degradación moral. Y al recurrir a un ídolo, los israelitas estaban divorciándose del Dios verdadero que los había librado de Egipto. El Señor los culpó directamente diciendo que se habían corrompido al punto de atribuir su liberación a esa estatua. ¡Qué contradicción tan directa con lo que Dios les dijo! Y esta negación de la presencia de Dios y de sus poderosos actos era un asunto grave, porque su pensamiento y sus sentimientos estaban distorsionados y completamente corrompidos. Para el profeta Ezequiel, la idolatría estaba en el centro de toda la miseria del pueblo de Dios, y de allí brotaban todos los demás pecados. Y nos preguntamos a menudo cómo podían los antiguos creyentes ser tan ingenuos e incorregibles al punto de adorar objetos de fabricación humana. Bueno, estamos bastante seguros de que nosotros nunca haríamos algo así. ¿Estamos realmente libres de la idolatría? Los ídolos de hoy pueden tener formas de figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. Amados, la idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aun a sabiendas de que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegaremos más alto que el Dios al que sirvamos. Si Dios no está en el centro de tu vida, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestras vidas a algo o a alguien más. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias y a veces orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, internet, drogas, alcohol, pensamientos impuros, y la lista es larga, pornografía, placeres, trabajo, deportes, familia, videojuegos, películas, compras, ideas, política, música, posición, títulos, calificaciones, etc. ¿Sabes? La lista no tiene fin. Todo eso puede ser ídolos que nos ocupan más el tiempo y la atención que Dios debe tomar en nuestras vidas. Somos muy creativos en ese sentido. Podemos convertir cualquier cosa buena, hermosa, significativa en un ídolo. Y la idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestros afectos y nuestra vida social. Cambia nuestra identidad y sustituye las relaciones personales auténticas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvarnos. Y mientras Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, Dios dijo que destruiría a los rebeldes y haría de la posteridad de aquel una gran nación. Pero eso no era lo que Moisés quería, sino que suplicó al Señor en favor de los israelitas, señalando que no eran el pueblo de Moisés, sino el de Dios, y que no había sido él, Moisés, quien los sacó de Egipto, sino Dios mediante sus poderosos hechos. Moisés invocó las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, actuando verdaderamente como intercesor entre Dios y la humanidad. Después de que el Señor desistió de su maldad que dijo que había de ser a su pueblo, Moisés vivió con ellos. Y a diferencia de lo que sucedería en Éxodo 34, no consta que su rostro brillara ante la presencia del Señor, tal vez porque esta circunstancia reflejaba su ira. En Éxodo 32:19 nos dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas,
ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas, amados, esta acción que contenía el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido. Dios reprendió a Moisés por ello, pero más tarde le ordenó que cincelara 2 tablas para sustituir las primeras tablas que quebraste, le dijo. Dios mismo reescribiría los mandamientos. Y Moisés reprendió duramente a Aarón por rendirse a las exigencias del pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y Aarón trató de excusar su transgresión, culpando a otros, sugiriendo que el ídolo había aparecido por arte de magia. Dice, lo eché el oro en el fuego y salió este becerro. Lo que empeoraba las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le habían concedido muchos privilegios que incluyeron subir a la montaña con Moisés y los ancianos. ¡Qué oscura ironía! Y al afirmar que había ocurrido un milagro, Aarón quiso engañar a su hermano. Nota cómo un pecado conduce a otro, y este caso de la idolatría a la mentira. Sin embargo, Moisés no se dejó engañar al ver el comportamiento desenfrenado del pueblo. Las consecuencias negativas eran evidentes y Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato. ¿Qué debería enseñarnos esta historia acerca del poder de la oración intercesora? ¿Por quién deberías orar ahora mismo? ¿Cuán lejos fue Moisés en su oración intercesora en favor de los pecadores? Aquí está. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Terribles cosas ocurrieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo, incluso la muerte de muchas personas. Y al día siguiente Moisés dijo lo siguiente al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizás consiga el perdón de su pecado. No es de extrañar que Moisés sea considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo. Por eso cantaremos el canto de Moisés y el cántico del Cordero. Y en virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos, reflejaba sin duda lo que Cristo haría por todos nosotros. Escucha esto y aquí hago una pausa muy importante. Moisés, amados, estuvo dispuesto a que su nombre sea borrado del libro de la vida, perderse para siempre. Un eco del Calvario. Jesús no vio más allá de la tumba. Estuvo dispuesto a perderse para siempre con tal de salvarte a ti y a mí. ¡Qué compasión ejemplar por los transgresores! Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. Y el libro de Éxodo no indica cuánto tiempo permaneció con el Señor en el monte esta vez, pero Deuteronomio dice que estuvo en el Sinaí durante 40 días. Ahora, la palabra traducida como perdonar proviene de un verbo cuyo significado básico es llevar o cargar. Como en Isaías 53 dice que lo siguiente acerca de Jesús, Él llevó nuestras enfermedades. El mismo verbo traducido como perdonar en Éxodo 32 es vertido como llevar en Isaías 53. Qué poderosa visión del proceso de salvación y perdón, de cuánto costó a Dios nuestra salvación. Moisés estaba pidiendo al Señor que llevara el pecado del pueblo, precisamente lo que hizo en la cruz miles de años después. No miles, sino tal vez 1500 años después. Y Éxodo 32 muestra no solo la idea de la expiación sustitutoria, sino también que Dios mismo es quien la realiza. Este texto ilustra cómo ocurre el perdón. Dios cargó en Cristo con nuestros pecados, la única forma como podíamos ser perdonados. Cuán poderosa expresión del plan de salvación y qué demostración para nosotros y para el cosmos de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. Moisés pidió a Dios que cargara con los pecados del pueblo y el Señor lo hizo finalmente en Jesús. ¿Cómo podemos asimilar esta asombrosa verdad? ¿Qué nos dice ella acerca del amor de Dios por la humanidad caída?
Y ahora, para finalizar, amados, quiero decir que la oración nos abre a Dios para que Él pueda obrar por nosotros y a nosotros milagros de transformación. Moisés oró por los pecadores y ofreció su vida por ellos. Este es un ejemplo de cómo debemos orar por quienes han pecado ante nosotros o entre nosotros. Pero a veces estamos más dispuestos a acusarlos que orar por ellos. La oración intercesora de Cristo por sus discípulos y por nosotros es un modelo de cómo orar por los demás. Moisés no necesitaba morir para que los pecadores pudieran experimentar el perdón. En el caso de Jesús, nuestro verdadero intercesor, su muerte fue necesaria por nosotros. ¿Cómo es que los humanos tenemos tan poca memoria de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Con qué facilidad olvidamos? ¿Cómo podemos renovar nuestro caminar con Dios y recordar en los momentos críticos de nuestra vida su bondad para tomar las decisiones correctas y no pecar contra Él? ¿Qué puede ser un becerro de oro en nuestras vidas? La oración nos abre a Dios para que Él pueda obrar por nosotros y a nosotros milagros de transformación. Moisés oró por los pecadores y ofreció su vida por ellos. Este es un ejemplo de cómo debemos orar por quienes han pecado entre nosotros. Yo quiero finalizar, amados, con esta hermosa cita inspirada que nos dice lo siguiente del libro Patriarcas y Profetas. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que nos lleven a otros a la ruina. Y al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo Él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. El amor, no menos que la justicia, exigía que ese pecado fuera castigado. Dios es protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Y al perdonar la vida de Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiese que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y ejemplo Él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por medio del diluvio. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiese castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. Amados, demasiado claro para agregar algo. Oremos. Padre Celestial, no queremos repetir la historia, pero a veces la repetimos sin quererlo. Danos fe, danos confianza en ti. Ayúdanos a amarte, a conocerte, a dedicar más tiempo para estar contigo. Porque cuando estamos ante tu presencia, todo lo demás queda eclipsado y el pecado ya no tiene atracción sobre nosotros. Y siempre que caemos es porque dejamos de escuchar tu voz o nos alejamos de ti. Permite que estemos lo más cerca de ti posible en este día, en esta semana que comienza. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida en el cual todos transitamos, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, que Dios te bendiga.